Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es martes 20 de agosto. Tengo que pensar la fecha. Como siempre les voy a pedir para comenzar a recibir las frecuencias que cierren los ojos y se conecten con su interior. Inhalando y exhalando llevan la conciencia al corazón, anclándose para poder activar ese discernimiento que los va a ayudar a identificar claramente con qué resuenan y qué no, tomando aquello que inmediatamente les resuene y aprendiendo a desconectar de lo que no les resuena y no perder el tiempo ni energía en tratar de que les resuene. Es aceptar que lo que no resuena se suelta. Yo quería traducir un poco las frecuencias que estuvimos pasando desde el fin de semana del 10 y el 11. Inhalen y exhalen. Porque ese cierre del portal de Leo, tan bisagra, y todos los movimientos de los planetas que acompañaron y que coincidieron, generó una explosión energética, un movimiento de eje absoluto, un despertar también a muchas almas que estaban esperando ese movimiento para entonces ser llevados a un nuevo estado. Por eso el proceso de aceleración que se vivió, que ya se venía en realidad preparando el terreno, pero el cierre del portal entre el 10 y el 12 de agosto se lanzó, se terminó de manifestar. Y este desplazamiento, como una catapulta, si bien todos lo reciben en función de su conciencia, voy a hablar específicamente para el grupo de pioneros. Y dentro de ese grupo de pioneros, no todos igual pasaron por ese proceso de igual manera. Hay algunos que están bajo en el corazón, y de vuelta les digo, esto no es tener que sentirse mal porque uno no siente que pasó a otro estado. Acá no hay necesidad de reacción con enojo, de ego. Es entender que el proceso de evolución se hace como escalar una montaña. Uno va arriba y le sirve de guía al que va abajo, y así están todos unidos por un cordón umbilical. Y hay quienes han venido a este mundo a ser pioneros y hay otros que no. Y eso no tiene nada que ver con el valor de la misión del alma de cada uno. Aquellos que han pasado la semana pasada como un estado de movimiento y de expansión, y fue en particular porque ese movimiento parecía en cámara lenta, parecía suspensión, más que movimiento, más que traslación. Y lo que vivimos la semana pasada fue un desdoblamiento o un trabajo en equipo, mejor dicho, de nuestro aspecto humano y de nuestra conciencia divina. Algunos a lo mejor lograron hacer el pasaje juntos, y esto tiene que ver también con la conciencia de unión. Y tiene que ver con comprender y realmente empezar a entender o aceptar que este proceso de ascensión se vive en la carne. Es
Esto es la creación de la era de Acuario. No es que un día nos vamos a despertar y va a estar todo ya creado por, no sé, una mano invisible, por Dios a todo lo que es. Y uno entra como si entrara a un parque de diversiones con ya todo servido. No, vinimos a crearlo. Venimos a crearlo nosotros. Y la creación es física. O sea, este es el momento en donde la unión, el estar en eje, en balance, unión, implica que tu espiritualidad, ese como chakra corona, ese tercer ojo, ¡prum!, se metió de repente adentro. Y entonces vivís, hay una coherencia entre tu hacer y decir, entre tu sentir y tu hacer. Y haces o sos lo que decís que sos. O sea, haces lo que decís que pensás. Y es físico. Entonces, en ese desplazamiento, en esa aceleración que ocurrió, muchos lograron hacer esa traslación de etapas en donde mientras tu conciencia física estaba anclándose en este aquí y ahora, sosteniendo, tu aspecto espiritual o tu aspecto energético, tu alma hacía ese movimiento de traslación y abría ese espacio, esa nueva dimensión, esa nueva frecuencia, ese nuevo escenario, te ibas, te trasladabas. Y una vez que estuvo asentada, comienza a ir el cuerpo físico también hacia esa conciencia, sin perder este aquí y ahora. Por eso no sé si es tan ya complejo de entender, pero la envergadura o el proceso como de 1000 hojas, ¿no? Porque no es lineal. Acá la mente ya se pierde, la mente lineal humana ya no entiende este proceso, no lo puede concebir. Porque estás acá, pero tampoco estás acá. Pero estás acá. Y tenés que estar acá para poder estar allá. Es como crear esos puentes. Una de las claves de la semana pasada para poder hacer este desplazamiento en estado balanceado, puro, puro, era aislarse. O sea, ibas a seguir teniendo una mínima actividad, pero esto lo sentimos la imposibilidad de quizá compartir espacios, sea por la vibración en el entorno, sea uno necesitaba realmente quedarse no acobachado, no encerrado en tu casa, pero cuidando muchísimo tus interacciones y prefiriendo espacios en donde pudieras estar solo que lleno de gente a tu alrededor. Por ejemplo, entre ir a tomar un café a una confitería que estuviese abarrotada de gente o ir a una donde habían 2 o 3 mesas ocupadas, probablemente te ibas a esa. Porque la intensidad de tu proceso más todo lo que se estaba viviendo a nivel colectivo, lineal, iba a ser demasiado y vos ibas a generarte ese estado de inestabilidad y que iba a esa interferencia y no ibas a poder vivir ese proceso de la mejor forma, porque tu alma te necesitaba totalmente en eje y tranquila, para que entonces ella se pudiera desplazar y abrirse hacia esa nueva frecuencia. Eso fue realmente toda la semana pasada, hasta el 17-18 más o menos, en donde lo nuevo se empezó a... Lo nuevo, y cuando hablo de lo nuevo es la conciencia como si uno hubiese llegado, ok, llegué acá y también llegaron mis valijas, ok, ahora hacia adelante. Y el estado en el que estamos ahora, en ese hacia adelante, es, recién se lo decía a alguien, es como inmigrantes. Por eso hablo de pioneros, son los inmigrantes, trabajen, ojo con esos enojos que hay, ese ego que está ahí. El inmigrante que llegó con sus herramientas y con su sabiduría y a una tierra virgen. En el espacio en donde algunos estamos,
esto nuevo, no hay nada en lo nuevo. Es potencial. Es tierra virgen, porque la creación va a implicar crear las estructuras. Entonces, cualquier intento o cualquier... Y creo que en estos días, sobre todo hoy también se sigue sintiendo, aquellos que todavía no hicieron esa unión de lo físico llegando al alma, van a haber tenido otra aceleración nueva, o sea, va a haber mucho movimiento. 18, 19, hoy a la mañana, se va a haber sentido estas activaciones y aceleraciones para colocarte en donde tenés que estar. Entonces cada uno en función de los propios bloqueos que tenía o del trabajo, bueno, lo va a haber sentido quizá más intenso o menos intenso. Por eso cada instante de conciencia y de trabajo interior sirve e importa, porque son necesarios para los movimientos de aceleración que vivimos en cada momento importante de la evolución como este. Entonces, aquellos que están empezando a salir del estado de la semana pasada, que se sale muy lento y no es, perdón que está aloja, pero no es algo que se pueda controlar o predecir. Hay que vivirlo pulso a pulso, instante a instante, y darse a uno lo que uno necesita, porque van a seguir sintiendo como a veces estar muy liviana y a veces está muy pesado, y a veces está muy liviano y a veces está muy pesado, porque estamos empezando a aceptar y a comprender y a sentirnos también como esos seres divinos en un cuerpo humano. Y es todo un nuevo aprendizaje, es una nueva forma de relacionarte con vos en ese estado de unión. Bajen el corazón. Entonces, aquellos que están empezando a hacer pie en lo nuevo, como si estuviesen aterrizando en la luna, van a sentir que están así como en un descampado, como en tierra virgen, como plantar bandera. Por eso hablo de los inmigrantes, los que llegan a un nuevo lugar en donde no hay absolutamente nada y está todo por ser creado. Y el aprendizaje o la etapa que se viene es empezar a recordar cómo es que se crea, cómo es que desde esa frecuencia, desde ese nuevo lugar en donde están los pioneros, se decanta desde lo energético, desde el plano más sutil, se decanta hasta que se empiece a manifestar en la 3D. Y eso es lo que probablemente nos va a llevar todos estos años. Porque para que eso empiece a ocurrir, también hay un proceso inverso de disolución de estructuras viejas. Porque obviamente lo que primero hay que vaciar para entonces después llenar con eso nuevo. Y se trabaja a capas. Esto es lo mismo que cualquier trabajo espiritual que ustedes hayan hecho. Si hasta que no llegan a la raíz de los bloqueos que tienen en sus células, por más que vos le pongas o trabajes a capas superficiales, ese trabajo de primeras capas lo que va a ir haciendo es generando densidad para que se empiece a ir hacia abajo hasta que vos llegues al núcleo de ese bloqueo y entonces ahí, ¡frum!, liberes. Esto es lo que a veces no se entiende y uno cree que con, no sé, 2, 3 veces o X tiempo de terapia en trabajar tal bloqueo ya está. Y lo que tenemos que entender que la creación tiene un tiempo y tiene un proceso de decantación y que entonces uno va haciendo capa, 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 capa y esas capas van como moviendo esto que está acá, el núcleo,
Y uno tiene que sostener, tiene que ver mucho con sostener la intención, apreciando cada etapa, aprendiendo que no se puede ir de una. ¿Por qué? Porque no tenés esto para poder sostener la verdad de este nudo. Entonces uno va lento, uno va paciente, uno va consciente, uno va amoroso, abriéndose, pelándose, pelándose hasta que logra por decantación, por tu propia frecuencia que fuiste paso a paso elevando, llegando al núcleo. Para poder llegar a ese núcleo, para poder llegar a esa verdad generalmente horrorosa y dolorosa, con la mejor predisposición, con la mayor cantidad de amor posible, con la mayor compasión, con la mayor voluntad de poder abrazarlo, de poder integrarlo. Porque si no, si uno quiere ir de 1 a 1000 sin pasar por ese proceso, muy probablemente te genera un efecto boomerang de rechazo absoluto, porque no lo vas a poder no lo vas a poder aceptar, porque no estás preparada o preparado para poder lidiar con tu propio bloqueo. Entonces hay un proceso en donde el ser humano tiene que aprender a ser paciente. Y lo peor que pueden hacer es la reacción que muchas veces les comenté, de enojarse o creer que tu proceso o todo tu esfuerzo de 2 años, 3 años o de 5 veces que ya trabajaste tal patrón no sirvió. Ese es el ego que quiere pasar de 1 a 1000 de una. Y eso es lo que, si bien es posible, y hay que tener cuidado con la intención, te va a generar que, ok, ¿querés de 1 a 100? Va, 1 a 100. La caída a 100 de una sin estar preparado va a generarte un efecto que vas a llegar a menos 1000. Porque el nivel de rechazo, la caída que vas a tener, el golpe va a ser tremendo. Es como tirarse de un avión con paracaídas o sin paracaídas. El resultado no va a ser lo mismo. Y el proceso espiritual, la conciencia, el despertar con conciencia es tirarte del avión con varios paracaídas para que sea cada vez más lento y más consciente y más amoroso el proceso. A nivel colectivo, el despertar de conciencia y a nivel energético y a nivel divino se está cuidando mucho en esto, hay mucho amor puesto en esto. ¿Por qué? Porque la masa y el planeta entero no está preparado todavía para poder lidiar con el nivel de verdad al desnudo. Porque el nivel de horror, el nivel de tener que aceptar tanto junto, de ver que realmente, de ver la verdad del mundo y del sistema crudamente. Y hay que estar preparado a nivel anímico, a nivel de corazón para poder soportar la verdad de una. Todo el mundo quiere la verdad, pero no todos están preparados para la verdad verdadera, no la idea de verdad que vos tenés. Entonces es ese balance entre, bueno, te la voy mostrando y vos mismo te vas testeando y está este proceso. Se están empezando a develar verdades y uno ve las reacciones, gente que no cree, gente que pidió la verdad y que la discute, y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del mundo entero. Gente que se horroriza, gente que no sabe cómo reaccionar. Entonces, si uno pide la verdad, uno tiene que estar ahí para honrar esa verdad, por más horrorosa, espantosa, deprimente que sea, pero es la verdad. Y tener que el sostén, la fortaleza para decir, bueno, ok, a trabajar esto, a sanar esto. Entonces, lo que estamos pasando es ese estado, es empezar a estar colocados, y la imagen que me viene es eso, es como los inmigrantes. Imaginen los inmigrantes llegando, tanto los primeros colonos en lo que puede ser América, en Estados Unidos, como también los primeros colonos en La Pampa. Pleno desierto, nada. Te embarga lo infinito y es, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace? Y la única manera de hacer es en unión.
porque vos no vas a tener todas las respuestas, porque vos no vas a saber hacer todo. Entonces hay que hacer y trabajar en unión. Así que aquellos que están pasando síntomas físicos, no quieran controlar el proceso, vayan desprogramándose, vayan entendiendo que probablemente lo que vean sea así, tierra rasa, nada, es como está el inmigrante con sus valijas, recién, en vez del barco esto fue como una nave, nuestra propia mercaba, caímos en este escenario futuro, de futura tierra, todo por hacer y nada hecho, y no va a haber nada hecho, porque es nuestra misión hacer en unión, aprendiendo y aceptando que cada uno tiene un valor, un aporte, un granito de arena necesario para la construcción de eso nuevo. Algunos tienen acumulado todavía alrededor de los ojos, enojo. Trabajen esos síntomas. Inhalen y exhalen. Y trabajar ese proceso de reconciliación interior. Es porque pareciera como si hubiera alguno que dijera, no, no quiero esto, no quiero que sea así. Bueno, por esto vinimos. O sea, mandá y hablalo con tu alma. Si tu humano no está conforme con que el proceso tenga que ser así, andá, sentate con tu alma y reconcíliense. Gracias y hasta la próxima.